Nada más haber terminado la escuela secundaria, Charo fue a trabajar a un restaurante. Era uno de los más prestigiosos y visitados de la ciudad. Charo ya se imaginaba que no le iban a ofrecer el puesto de camarera desde el primer día. Así que durante casi un año trabajó de lavaplatos. Siempre que tenía un rato libre se ponía a mirar cómo trabajaban los camareros, cómo atendían a los clientes e intentaba memorizar el proceso de poner las mesas. Y un día tuvo que sustituir a una camarera que era de las mejores, pero a la que un ataque de apendicitis la atacó casi en medio del comedor. Esa noche el local estaba completamente lleno, y el dueño del restaurante se puso nervioso porque no se le ocurría cómo salvar la situación. Aquel día los invitados eran de las personas más respetadas e influyentes de la ciudad, con lo cual un retraso era impensable. Pero Charo decidió tomar las riendas. Se acercó al dueño del restaurante y dijo: «¿Puedo sustituir a la camarera?». Él la miró sorprendido. Luego hizo un gesto de asentimiento y contestó: «Va, ves. Y si necesitas algo, me llamas y te ayudo. Venga, sin miedo». A la mañana siguiente, elogió a Charo frente a todo el equipo por haber hecho estupendamente el trabajo de camarera. También dijo que a partir de entonces ella podría cubrir las vacantes, y en cuanto hubiera una plaza libre de camarero, ésta sería suya. Al final, salió una plaza. Aquella camarera que terminó en el hospital con apendicitis dejó su trabajo poco tiempo después. Entonces, Charo se convirtió en una camarera de verdad. No solo sus colegas la valoraban y la respetaban por su trabajo, sino también sus clientes. Desempeñó sus nuevos deberes con mucho esmero. Siempre trató con respeto a todos los huéspedes. Fue por eso por lo que a Charo a menudo le dejaban propina, y además muy buena. A sus amigas, que eran poco numerosas, les era sincera y les decía que le gustaba su trabajo. Y cuando le decían que no era más que una sirvienta, simplemente no les hacía caso. Solo les decía que ese trabajo, además de otras ventajas, le permitía tener una vida normal. Para Charo era importante vivir sin pasar necesidades, porque en realidad ella no tenía su propio hogar. Después del divorcio de sus padres, Charo pasó temporadas en casa de cada uno. Al principio hasta tuvo que cambiar de colegio unas cuantas veces. Luego, ya en la secundaria, decidió mantenerse en uno. Estaba cansada de tanto mareo. En las nuevas familias que formaron sus padres le trataron bien, solo que en ambas casas Charo no era más que una inquilina temporal y tenía la sensación de ser una huésped. No se lo decían en voz alta, pero todos dudaban de que la joven podría lograr independencia y vivir por su cuenta una vez que se graduara de la escuela. Así fue como surgió su primer puesto de trabajo como lavaplatos. Lo más lógico habría sido que su madre o su padre le hubieran guiado para que recibiera una educación superior, pero no lo hicieron. Probablemente ambos pensaron que era el otro quien tenía que ocuparse de todo, y como resultado, la misma Charo eligió su camino. Encontró su primer trabajo ella misma. Alquiló un apartamento por su cuenta también, y desde entonces nunca había vuelto a pedir ni siquiera una pequeña ayuda a sus padres. Hubo un par de veces que le ofrecieron algo de dinero, pero Charo siempre lo rechazó. La joven quería llegar a ser gerente de ese restaurante o algún otro del mismo estilo, pero comprendía que para eso había que tener conocimientos. Por lo tanto, comenzó a buscar un establecimiento de educación superior que ofreciera educación en ese campo y decidió sacar la carrera necesaria, cueste lo que le cueste. Obtener el diploma se hizo su meta número 1. Lo que no estaba entre sus objetivos era el matrimonio, a pesar de que ya era hora de pensar en él. Simplemente aún no había conocido a la persona con la que le gustaría compartir su vida. Pero un día, el dueño del restaurante contrató a un nuevo subgerente que era casi de la misma edad que Charo. Tal vez un par de años mayor. Y las camareras solteras se inquietaron. Era un hombre atractivo y parecía muy educado. Su manera de hablar, tanto con el equipo como con los clientes, era amena y natural. Al final también se supo que no estaba casado. «¿Qué nos dices de él, Charito?», le preguntaban sus colegas.
Bueno, parece simpático y se ve que es un buen profesional, respondía la joven. ¿Solo eso? ¿Y no te has dado cuenta de las miradas que te echa, chica? Continuaron su interrogatorio sus colegas. Le aconsejaron a Charo que se fijara en Adrián un poco más. Y era cierto que a Charo le prestaba más atención que a los demás. La trataba de una forma especial. Un tiempo después, los empleados del restaurante empezaron a decir que Charo y Adrián eran pareja. Y tampoco era mentira. Adrián tomó la costumbre de acompañar a Charo después del trabajo. Su jornada laboral terminaba antes, pero él se quedaba hasta tarde o volvía para buscar a Charo al final de su turno. Se veían abiertamente, sin ocultar su relación. Pero luego, todo cambió. Al tratar con los clientes a diario, Charo enseguida logró conocer a la gente que era muy diferente. No solo se diferenciaba por su apariencia y edad, sino por su forma de tratar al personal. Había una cosa que en aquel restaurante no pasaba casi nunca, y era que los clientes humillaran a los camareros, al portero o a algún otro empleado. Pero siempre puede haber excepciones. La esposa del dueño del restaurante fue precisamente una excepción. Se presentaba en el restaurante como si se tratara de su propia casa. Podía ser grosera, sarcástica y muy desagradable. Cada vez elegía una mesa diferente. Entonces, al que le tocaba sufrir era el camarero que la tenía que atender. Nunca se quedaba a gusto con el servicio, todo le parecía mal. No se conformaba con nada. Aquel día, esa cliente pesada le tocó a Charo. La señora se sentó en la mesa que ella atendía. El resto de camareros suspiró con alivio. Todos pensaron en que esta vez tuvieron suerte. Y mientras tanto, Charo fue a recoger el pedido, sabiendo de antemano que nada iba a ser fácil. Pero por fuera no se le notaba nada. Ya se había hecho una idea sobre la señora, pero tampoco se veía débil a sí misma. Con una sonrisa pegada a la cara y tratando de mostrarse extremadamente amable, Charo anotó el pedido sin hacerle caso a la expresión que la señora tenía en su rostro, mientras que aquel no mostraba otra cosa que un desprecio total hacia las personas del sector servicio. Al haber pedido una sopa, la señora se recostó en su silla. Parecía que tenía ganas de desconectar de todo. Al haber esperado oír el resto del pedido, Charo se quedó unos instantes más al lado de su mesa. Luego fue por la sopa. Y cuando volvió con la bandeja, la cliente ya había cambiado de idea. De repente dijo que le apetecía un caldo con picatostes, y luego se puso a gritarle a Charo, diciéndole que llevaba mucho tiempo esperando y que la sopa no era la que había pedido. Y sería mejor, dijo ella, que se largara del restaurante de su marido, porque no hacía más que estorbar en el establecimiento. Charo se abstuvo de reaccionar. Una vez más anotó el pedido y fue a por él. Los cocineros guiñaron un ojo a Charo para animarla y colocaron el caldo con picatostes en su bandeja. Charo miró hacia el comedor. La señora se había marchado de su mesa. Esperó unos 5, 10, 20 minutos y el caldo se enfrió. Charo lo devolvió a la cocina, pidiendo que lo reemplazaran, y fue a buscar a la señora ella misma. Pero aquella no había subido a la oficina de su marido. El barman le avisó a Charo de ello enseguida. Tampoco estaba en el servicio de señoras. Y luego fue como si algo incitara a Charo a mirar en la trastienda. La puerta estaba entreabierta y los sonidos que salían del lugar eran inconfundibles. Charo entró y lo que vio era lo siguiente. Aquella señora y Adrián estaban tan hechizados el uno por el otro que ni siquiera notaron la presencia de Charo. Y ella, como recibiendo órdenes de alguien, sacó su teléfono y grabó un pequeño vídeo de lo que estaba pasando. Luego se fue sin hacer ruido. Mientras volvía al comedor, trató de no llorar. Hacía solo una hora desde que Adrián le había dicho que ya era hora de que valoraran su relación y pensaran en la boda. Y Charo recordó que ya se había percatado durante las últimas visitas de esa señora al restaurante de cómo se ponía a coquetear con Adrián delante de todo el mundo, cómo le dirigía sus miradas seductoras.
y a aquel no se le vio dispuesto a resistirse. Entonces, Charo no le dio ninguna importancia al asunto. Lo atribuyó al hecho de que no era una mujer cualquiera, sino la esposa del dueño del restaurante que le prestaba esa atención tan inequívoca. ¿No sería por eso que pensó que era su deber responder de alguna manera? Pero ahora resultaba que todo era diferente. ¿Y entonces cómo iba a ser la vida de Charo si se convertía en su esposa? No, no lo iba a aceptar. No había nada que pensar. Así que, si él se animaba a buscarla después del trabajo, a pesar de lo ocurrido, ella simplemente le iba a decir adiós. Tan pronto como Charo entró en la cocina para preguntarles sobre su pedido, oyó la voz de la señora que sonaba desde el comedor. Ya había regresado de la trastienda y probablemente le había entrado hambre después de lo que allí vivió. ¿Dónde está la vaga de mi camarera? ¿Y qué pasa con mi comida? Charo se dirigió hacia ella con el caldo, y cuando estaba a punto de colocar el plato sobre la mesa, la señora le preguntó en voz alta: ¿Por fin has dormido lo suficiente? Te sentirás descansada, ¿no? Menudo trabajo tan envidiable que tienes, entre las propinas y esos ratos que te permites dormir. Así cualquiera. Y entonces, Charo, sin esperar aquello de sí misma, se negó a ponerle el plato de caldo sobre la mesa frente a la cliente. En vez de eso, lo vertió sobre la cabeza de la señora. Vaya, vaya. Esta escena siempre se quedará en la memoria de los del local. Nadie jamás podrá olvidar ni los ojos saltones de esa señora con su rímel corrido, ni sus gritos mezclados con insultos de todo tipo. Ni tampoco las amenazas que dirigió a Charo, dejando claro que le esperaba un inminente castigo, ya que en casa lo iba a hablar con su marido. Pero Charo simplemente se fue. Abandonó el restaurante y todos se dieron cuenta de que ya no volvería a trabajar allí. Al oír los gritos, Adrián salió corriendo. No se supo si hasta ese momento seguía en la trastienda o había vuelto a su despacho. Se sintió confuso diciendo si tenía que correr detrás de Charo o acercarse a la señora. Pero a Charo ya le daba igual la decisión que iba a tomar. Para ese momento ya había salido del restaurante dando un portazo. Nada más volver a casa, Charo entró en la ducha y dejó que los chorros de agua tibia le quitaran ese día de encima. Y no solo el día, sino también su relación con Adrián. Luego Charo comenzó a pensar en dónde buscar trabajo. Se acurrucó en el sofá y puso el vídeo que grabó en su móvil. Pero, ¿acaso era Charo la que tenía que verlo? No. Tenía que compartirlo con alguien. Y lo compartió. Cuando Charo se despertó por la mañana, fue al restaurante a pedir la baja laboral voluntaria. Se estaba dando cuenta de que después de lo ocurrido ya no iba a trabajar allí. Y también quería aprovechar el momento para decirle a Adrián delante de todos que no se le acercara más. Él ya sabría por qué. Los empleados del restaurante, casi todos, salieron en su encuentro. Y justo en el mismo momento, el dueño del restaurante también salió de su despacho. No le dejó a Charo decir ni una palabra, sino que directamente le pidió que no renunciara a su puesto, que era una excelente compañera y que podía contar con un ascenso en un futuro cercano. Además, la vacante del subgerente, hasta el momento ocupada por Adrián, quedaba libre. Todos se quedaron boquiabiertos, pero nadie se atrevió a hacer ningún comentario. Entonces lo hizo el dueño del restaurante. Agradeció a Charo por el vídeo tan informativo que le envió ayer. Dijo que gracias a ella pudo darse cuenta de algo, pero no reveló de qué se trataba. Tampoco era necesario. Los empleados sabían que había descubierto lo que su esposa era en realidad. Lo que los empleados no se imaginaban era que la misma Charo fue quien le ayudó al dueño a descubrir que su esposa le había sido infiel. Pero así fue. El hombre llevaba mucho tiempo sospechando que su mujer no era capaz de dejar pasar a ningún hombre que le parecía atractivo, pero entonces no tenía pruebas de ello, y la posibilidad de divorciarse ocupaba su mente ya mucho tiempo. Ella no quería tener hijos. Todo lo que quería de él era su dinero. Le humilló en público más de una vez. Por eso estuvo durante mucho tiempo considerando la idea del divorcio, aunque sabía que ella la rechazaría. Y ahora el problema estaba casi resuelto. Su abogado se ocupó de su divorcio aquella misma mañana.
Charo no esperaba tal desenlace, pero le pareció muy lógico. Y no era porque Adrián hubiera sido despedido, ni tampoco porque el dueño del restaurante le ofreció su puesto. Lo más importante para ella fue lo de poner en su lugar a esa mujer insolente y grosera. Charo estaba segura de que un comportamiento así no tenía por qué ser tolerado, e incluso un plato de sopa en la cabeza no era nada comparado con la frecuencia con la que humillaba a la gente. Charo ya había dejado de comerse la cabeza por esa ocurrencia con el caldo. Se convenció de que una respuesta adecuada suele ser la más correcta. Además, ya no tenía ni tiempo de pensar en esa marrana de la mujer del dueño, porque su puesto era uno de mucha responsabilidad. Y aparte de ello, se estaba preparando para ingresar a la universidad, y tenía toda la vida por delante. Aquí termina la historia. Espero que te haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima.